Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar antes de dar inicio a esta enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendito y alabado sea siempre el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Poderoso Espíritu Santo de Dios, que nos guías a toda verdad. Señor, en esta hora disponemos nuestro corazón para lo que nos vas a hablar, nos vas a enseñar, poderoso Dios. Señor, siempre confiando y esperando en ti, Señor, en tu palabra, mi Dios, porque, Señor, en ti está la verdad. Tu bendición en cada persona, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es El poder de la alabanza. Y la porción bíblica que quiero colocar como fundamento está en el Salmo 145, versículos del 1 al 3. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciremos, Señor, porque en tu palabra hay una enseñanza para bendecirte. Pareciera que es lo que escribe el salmista, como que invitándonos a todos a exaltar y glorificar a nuestro Señor. Este es un salmo donde David glorifica al Dios en quien él cree, ante quien se arrepiente, por y para quien él vive. Esto nos habla de un salmista, David, transformado, transformación en este hombre. Porque Dios en nosotros debe ser transformación. Recordamos que la alabanza se define bíblicamente con tres palabras: Barat, Halat y Yadak. Una quiere decir la bendición a Dios por lo que conozco de Él. Lo otro quiere decir glorificarlo y honrarlo. Y Yadak quiere decir acción de gracias, darte las gracias. Ahí están los tres significados de lo que es la alabanza. Lo que yo le entrego a mi Señor, lo que a Él le debe gustar. Cuando tenemos una relación con nuestro Señor, le cantamos, le alabamos, le ofrendamos desde nuestro corazón música para los oídos de Dios. Ahí debo yo ocuparme de que a mi Dios le guste lo que yo le entrego. Aprendemos, mejoramos, corregimos, erradicamos. Sí, lo que de nosotros tiene que ser quitado es corregir en nosotros aquello que no está bien. Es estar dispuesto a aprender, a mejorar lo que es para Dios. Es clave en lo concerniente a la música que cantamos, que oímos, que ejecutamos para nuestro Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe. Ser enseñado por su Espíritu, eso es clave en la vida del creyente. Y si vamos a tener batallas, claro que van a haber batallas.
pensamientos, sentimientos, actitudes. Pero entendamos algo. Temer a Dios es separarse del mundo. El mundo va a querer invadirnos con pensamientos, con sentimientos, con actitudes muy carnales, muy mundanas. Pero siendo entendidos que como tememos a Dios, nos separamos del mundo. Proverbios 1:7 dice: el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces es sabio en nosotros separarnos del mundo, separarnos de todas las corrientes que el mundo coloca para que no nos santifiquemos. Eso es un batallar. Cuando las personas cantan, parecen muy felices. Y en la palabra se describe estos momentos con mucha felicidad. Pero algunos, muchos, al rato les pasa. ¿Por qué? ¿A quién le cantan? ¿En quién han creído? ¿A quién le tocan? ¿Para quién son los instrumentos, la música que se ejecuta? Esto es una pregunta válida, porque si le cantamos y le tocamos a nuestro Señor música para los oídos de Dios, ¿por qué al rato les pasa? ¿Por qué mucha gente parece convencida por el Evangelio? Hasta llora, se quebranta, pero al rato les pasa. ¿Será emoción? No cambian. No cumplen lo que prometen. ¿Qué le pasa a los cristianos hoy? ¿Por qué la transición del convencimiento a la conversión se tarda tanto? Personas que tienen 10, 12, 15 años y no están convertidos a Cristo. ¿Por qué se tarda tanto esto? ¿Qué ocurre? ¿Será que nos tomamos todas las cosas muy en la emoción o muy en la carne? ¿Será que no le estamos dando el lugar a la música que le agrada a Dios? En tu vida, el agradar a Dios es primero. En el Salmo 63:3 encontramos en un versículo una expresión de amor. El salmista escribe acá, dice: mejor es tu misericordia que la vida, y con mis labios te cantaré. Algo corto, pero con una profundidad. ¿Por qué? Porque él está prefiriendo la misericordia de Dios. Ahí está el amor de Dios a la propia vida. Y con sus labios va a alabar al Señor, a quien ama. En el Salmo 9:1 también hay un versículo corto, pero refleja la gratitud del salmista. Dice aquí: te alabaré, Señor, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Agradecimiento, gratitud al Señor. Cuando tú sumas amor y agradecimiento, te da como resultado alabanza. Alabanza, alabemos a Dios,
por lo que conocemos de Él, glorifiquemos y honremos el nombre del Señor y démosle gracias a nuestro Dios. Eso es alabanza. Los espíritus malos que están por todas partes, aquellos espíritus caídos, los demonios, atormentan. Y en la Biblia hay una enseñanza con respecto a esto en la que nosotros debemos aprender. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23, aquí se desarrolla una historia. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y un espíritu malo había venido sobre él y lo atormentaba. Entonces los criados tienen la idea de que se le tocara el arpa al rey. ¿Quién tocara bien el arpa? Y envían por David. Y cuando David tocaba, dice la palabra de Dios, que había un efecto transformador sobre Saúl. Físicamente mejoraba, su alma se tranquilizaba, su espíritu era edificado, todo su ser tenía alivio. No crean que esto está escrito ahí por estar. Aquí hay una enseñanza poderosa, porque recordemos que David había sido ungido con el Espíritu de Dios, y eso marca la diferencia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David era un hombre ungido por Dios para lo bueno, para ejecutar música agradable a nuestro Señor, música que hacía ir al espíritu malo. ¿Qué ocurre entonces alrededor nuestro? ¿Qué ocurre en muchos local congregacional donde la gente se está yendo? Donde hoy en día muchas personas, aunque conocen de Dios, algo les está atormentando. ¿Qué pasa? Que pareciese que no hubiese la respuesta del pueblo de Dios a las situaciones que hay hoy en día. ¿Qué está ocurriendo? Pareciera que el pueblo de Dios está retrocediendo y que el espíritu malo que atormenta estuviese como posicionándose. Estudiemos un poco este tema de la música y nos encontramos de que Dios es músico. Sí, Dios es músico. Ahora, ¿cuál idea tienes tú de la música? ¿Qué piensas tú de la música? ¿Cuál es esa idea que tienes? ¿La cumbia? ¿El reggaetón? ¿El rock? ¿La salsa? ¿Sabes tú que Dios ama la música y que Él fue quien la creó? Los elementos de la música tienen sus cimientos, su origen en la mente de Dios. Él es el creador. Pensamos a veces que es la música que oímos por la radio o que está en muchos videos que se descargan. La música que ejecutan muchos grupos
inclusive grupos cristianos, pensamos que a esa música nos pudiésemos referir cuando hablamos de que Dios creó la música. Pero atención, en el huerto del Edén había una sinfónica. En los sonidos que salían del Edén había toda una sinfónica. Bíblicamente los árboles cantan, los bosques, las estrellas, la naturaleza, los pajaritos, las bestias, toda la fauna, toda la flora, los ríos, las cascadas, todos ejecutaban la música de una sinfónica. Los sonidos que de ahí salían, hoy no podemos captarlo, porque se ha distorsionado la música. Igualmente hasta los oídos también se han enfermado. La música está en el propósito de Dios. En todo lo que hacemos debemos glorificar a Dios. Pero las tinieblas se robaron la música. La han desvirtuado. Y unos cuantos cristianos, muchos, la llevan equivocadamente en su corazón. Muchas veces esa música no glorifica a Dios. Mucho adorador dejó de glorificar a Dios. Esas alabanzas ya no llegan a Dios. Y muchos creen que el llevar la música secular, la música que se produce hoy en el mundo, es inofensivo. Tararean esas canciones, las enseñan a sus hijos o permiten esto en casa. Incluso hay quien lleva todo esto adentro del local congregacional. Y hay ministerios cristianos que hoy en día el fundamento no es la palabra, no es lo que dice la palabra. El fundamento es las corrientes musicales del mundo. Se piensa que todo esto es inofensivo, pero es lo que ha permeado a muchos cristianos. ¿Cómo era la música en el templo de Israel? Porque tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo era la música ahí? Y entonces vamos al primer libro de Crónicas. En el capítulo 15, versículo del 16 en adelante. O igualmente al segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Aquí tú puedes encontrar mucho de cómo era la música en el templo de Israel. Recuerden que ahí estaba la Shekinah de Dios. Una nube de gloria había en ese templo. Ahora, ¿qué me dice la palabra? La palabra nos muestra toda una organización musical. Y nos menciona los instrumentos que ahí habían. Arpa, salterio, címbalos de bronce, nos menciona trompetas, también nos habla de 3 líderes cantores que eran Asaf, Enán, Etán, y la familia de ellos, y sobre ellos un líder entendido en cuanto a la música, en cuanto al canto, que era Kenanías. Y todo un orden por familias, por tribus, en cuanto a cómo se ejecutaba la música en instrumentos, en voces, en toda la alabanza para Dios. Dice la palabra del Señor que
Una nube de gloria descendía sobre el templo por la música que ejecutaban los hijos de Dios. ¡Qué poderoso! Cuando encontramos esto en la palabra. Pero hay un versículo en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que tiene que estar en nosotros en lo que hacemos. Malaquías 3:6 dice que yo, Jehová, no cambio. Dios dice ahí que Él no cambia. Quiere decir que si a Dios le gustaba la música que está reflejada en los libros de Crónicas, si a Dios le gustaba esa música, le gusta hoy. Lo que le gustaba ayer, le gusta hoy y le va a gustar mañana, porque Dios no cambia. Ahora, no te permitas tú el desenfoque, la desviación, la distracción en cuanto a lo que le gusta a Dios y a lo que le gusta al hombre. El fin no justifica los medios. Cuidado con eso, porque hay quien piensa que para llegar y ganar un lugar tengo que llevar música que a esas personas les guste. Y no es así. La Biblia me está enseñando que es lo que le gusta a Dios. Y es en todo lo que hacemos, principalmente en lo que es para los oídos de Dios, lo que es para el corazón de Dios, la música. ¿A quién glorificas? ¿A Dios? ¿O contristas al Espíritu de Dios? Dios creó la música para su gloria, para la gloria del nombre de nuestro Señor. Pero Satanás también quiere esa gloria. ¿Se la van a dar? Satanás también quiere la gloria. La que es para Dios, la quiere para él. Muchos cristianos se desviaron, sabiendo o no sabiendo, pero se desviaron. Dios creó la música, el hombre la descubre. Dios nos da a nosotros el poder de la alabanza, y ahí el hombre descubre la música. En el Antiguo Testamento había gente que se dedicaba a la música a tiempo completo. Era un requisito. Se consagraban, se santificaban para Dios. No era cualquier persona la que venía a ejecutar la música, a dirigir la música. No, señor. Era gente que entendía lo santo, porque para Dios lo que hacemos tiene que ser santo. De ahí la santificación. Gente arrepentida es lo que el Señor quiere. Hoy mucha gente no ganan, no predican, no se convierten, pero para estar bien con su conciencia dicen que componen, que le componen música a Dios, que le cantan, que le glorifican, que le alaban. Y no es así. Su motivación es otra. Lo que motiva a unas cuantas personas hoy no es que le agrade a Dios. Eso es secundario en muchas personas. Hoy mucha gente se mueve por lo que le gusta a sus líderes,
por lo que le gusta al hombre, por su imagen, por lo que se pueda proyectar desde el humanismo. No es Dios quien los llamó. Ya basta de eso. Dios no quiere más eso. Y pareciera que hay quien está haciendo buena música, pero ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? ¿Cuál es la motivación de la persona cuando canta? ¿Alabar a Dios o que a fulanito le guste? Si no le gusta a la gente cuando alguien alaba a Dios, ese será el problema de la gente. Pero yo tengo que alabar a mi Señor. Conozcamos un poquito de los elementos de la música, porque hay que conocer los elementos de la música. Recuerde que Dios creó la música y Dios le revela al hombre, inclusive hasta los elementos de la música, de acuerdo a la palabra. La música tiene 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Así como el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, la música es melodía, armonía y ritmo. Toda música lleva estos elementos, la debe llevar. El ritmo apela a la carne, la armonía al alma, la melodía al espíritu. Ahí llegan estos 3 elementos: carne, alma, espíritu. El ritmo tiene un fuerte énfasis en la carne. Es capaz de levantar los bajos instintos, de enardecer a la persona. De ahí los ritmos que nosotros conocemos. Cómo pone a una persona a moverse, cómo saca a relucir en la persona lo que algunos llaman la sangre caliente, la cultura. Sí, todo el ritmo los pone a mover. Las letras dicen unas cosas que ni cuenta te das porque estás metido en el movimiento. Llega al corazón esa música. Toda música lleva ritmo, claro que sí, pero no es lo más resaltante. Atención, en la música para Dios no debe ser lo más resaltante el ritmo. En el templo de Israel, quien colocaba el ritmo en la música eran los címbalos, los platillos. Era el instrumento de percusión más conocido. La armonía, que es otro elemento de la música. La armonía es la concordancia. Es el equilibrio entre el tiempo y el espacio del trabajo musical. En el templo de Israel era el salterio, el instrumento más representativo en la armonía. Y su énfasis está en el alma, lo emocional, los sentimientos, la razón. El tercer elemento, la melodía. La melodía es la secuencia ordenada y coherente de los sonidos musicales. El canto, los instrumentos. Era el arpa el instrumento más importante en el templo de Israel, o en aquellos tiempos.
apela al espíritu, es el componente más importante en la pieza musical. También llega al corazón. Todos los tres elementos llegan al corazón. El Salmo 150 es un salmo muy conocido, es un salmo referente a la alabanza al Señor. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su grandeza, alabarle por sus proezas, alabarle en la muchedumbre de su grandeza. Dice: alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalo de justicia, con címbalos de resonancia. Todo lo que respire, alabe a Jehová. 10 veces alabarle, y luego todo lo que respire, alabe al Señor. Aquí nos mencionan los instrumentos. Bocina son las trompetas. Ordenadamente se tocaba con muchas trompetas. El salterio era un instrumento de cuerdas que llevaba la armonía. El arpa, un instrumento muy completo también de cuerda que llevaba la melodía. El salterio trabajaba cuerdas y aire. También habla de panderos, que es las panderetas que conocemos, pero no de forma desordenada. Todo era en un orden. Y también habla de danza. La danza era un instrumento que se tocaba con los pies. De ahí viene el danzar. Pero en un primer momento era un instrumento que se tocaba levantando los pies. Habla de cuerdas, habla de flauta. Los címbalos eran unos platillos que se tocaban entre ellos, otros con baquetas, otros con las manos. Diferente tipo de címbalos. Y luego todo lo que respire alabe a Jehová, dice la palabra. Habla entonces de instrumentos de cuerda, de aire y menos de percusión. Lo más importante era la melodía. Era y es la melodía en la alabanza al Señor. Luego la armonía y menos el ritmo. Alabemos a Dios con lo que a Él le gusta, con lo que es santo, y ahí todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero no quiere decir con cualquier cosa que se te ocurra. No, es con lo que a Dios le gusta. Ahí sí, que hasta en tu respiración, con lo que a Dios le gusta, le alabes. Más melodía, menos armonía y menos aún ritmo. En la melodía estaba lo más importante para Dios. Si el ritmo apela a la carne, mi música no debe ser rítmica en su máxima expresión. El ritmo lo colocan principalmente los instrumentos de percusión. Y no es que a Dios no le gusten los instrumentos de percusión, pero todo lleva un orden. Porque cuando yo voy a alabar al Señor, no puede ser el ritmo lo que impere. No puede ser lo principal. O sea, aquellos instrumentos rítmicos sí estaban, pero todo en su justo lugar.
era la melodía, o es la melodía lo que debe estar por encima. En la armonía está lo emocional. Ahí va la carga sensual. Y si la persona no conoce en la palabra lo que a Dios le gusta, entonces en esa carga sensual que le meten las tinieblas con el que sí conoce, que trabaja la música para las tinieblas, va a meterle todo lo opuesto al Espíritu de Dios. Y una vez que lo instala en la persona, esa persona no alaba al Señor. Hablo de quien conoce al Señor, que quiere alabarle, pero las tinieblas han distorsionado todo y han puesto a gente que puede conocer humanamente en cuanto a la música, y trabajan para que el creyente se desenfoque, se desvíe, se distraiga. Por eso lo importante de que tú al alma la enseñes. Y si enseñas al alma, alineas la armonía. Sujetas la carne, alineas el ritmo. Y desde tu espíritu, melodía para nuestro Señor. Música completa, melodía, armonía y ritmo. Claro que sí, instrumentos de cuerda, instrumentos de aire, instrumentos de percusión, pero todo en su orden. Más melodía, menos armonía y menos aún ritmo. ¿Cuál es la música que a Dios le gusta? La que se produce desde tu espíritu con el Espíritu de Dios. Sencillo, pero poderoso, porque es letras en la palabra de Dios, porque es para nuestro Señor. Es en su palabra donde nosotros tomamos la letra para componerle una canción a nuestro Señor y Dios. Pero muchas personas están desde el alma y en la carne. Debe haber una conversión total en la persona, espíritu, alma y cuerpo, melodía, armonía, ritmo. Se convierte la persona, se convierte incluso el instrumento. La música es para Dios. ¿Cómo puede el ser humano sustituir lo santo? No puede sustituir lo santo. Y entonces aparece alguien famoso que tocaba en el grupo más conocido del país, y como llegó a nuestra iglesia, ya el próximo domingo él va a estar tocando los instrumentos. Él le va a poner letra a una música que ya traía trabajada para ponerla en el próximo disco. Pero como llegó a los caminos del Señor sin estar convertido, le gustó, ya lo ponemos en la alabanza. ¿Cómo puede dirigir lo santo cualquiera? O sea, quien no está convertido, quien no está consagrado, no puede dirigir lo santo, porque la música para Dios es santa. Lo que le entregamos al Señor es santo. Debe haber arrepentimiento en la gente, sí o sí. La gente tiene que reconocer a Dios, tiene que arrepentirse para tener perdón de pecados. Muchos están convencidos, pero no están convertidos. En el templo de Israel aprendemos que quien dirigía la alabanza estaba consagrado, dedicado por completo
a nuestro Señor. Es una dedicación de todos los días. Puedes tener tu trabajo diario en la productividad para suplir en tu casa, pero tienes tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica, tiempo de alabanza en tu casa, tiempo para Dios. Y cuando le cantamos y le tocamos un instrumento a nuestro Dios, es a Él a quien nosotros agradamos. Las personas hoy no toman muy en cuenta esto. Y tenemos excusas, como por ejemplo, la cultura latina es mucho de ritmo. En mi país el ritmo, la salsa, el merengue, y yo la llevo por mi sangre. Pero no es así. Porque aunque los pueblos sí tienen su cultura, cuidado cuando la carne hace una alianza con el alma. ¿Cómo poder representar a Dios porque yo soy de X cultura? Una alabanza fundamentada en la cultura de un pueblo. No se puede, no es así. Dejemos eso a un lado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, vamos a la cultura del reino, no es la cultura del mundo. Hay hermanos que apenas oyen una canción, ya se les mueve todo. Porque el ritmo es quien gobierna ahí. Y no es así. Lo que le entregamos a Dios es más melodía que armonía y mucho más que ritmo. No es llevar el evangelio a la cultura, aunque sí tenemos que predicar por todas partes, pero es que la gente se convierta a Cristo, no que la cultura convierta al cristiano, porque se mete la persona ya en la cultura y sale transformado por la cultura. Hoy vemos muchos ministerios cristianos que incluso se trajeron la cultura para dentro del local congregacional, y ya descaradamente se tocan todos estos ritmos desde el púlpito, y no puede ser así, no debe ser así. Tiene que haber una conversión. Muchos no cambiaron, pasaron los años y la cultura los transformó para su lado. Pareciera que están en el reino, pero no es así. Hay quien cobra por alabar al Señor. Ministerios donde sus músicos hay que pagarles. Y entonces tocan en la mañana en el servicio y en la noche en un bar. No, eso no es para Dios. Y eso no es lo de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de Dios: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, porque si agrado a los hombres, no soy siervo de mi Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que la persona tiene que escoger a quién va a agradar, a quién busca, o al hombre o a Dios. O sea, ¿a quién agradas? Porque la música que yo ejecuto, la música con que yo canto, lo que yo hago, no es para que le guste al hombre. Si a él no le gusta, lamentablemente por él. El asunto, el problema lo tiene él. Yo alabo y adoro a mi Señor, y a mi Dios es que le debe gustar lo que yo hago. La alabanza es a mi Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todos los elementos alaben al Señor.
¿Qué música estás oyendo, estás cantando en tu hábitat de todos los días? En tu casa, en tu trabajo. ¿Cuál música oyes? Porque alguien pudiera estar diciendo que yo soy un religioso, que me volví un radical. No, no, no. No es religiosidad. Y si es ser radical por lo de nuestro Señor, pues toca. Claro que sí, porque nosotros tenemos que hacer las cosas como están en la palabra de Dios. A quien le debe gustar lo que yo hago es a mi Dios, porque a Él es a quien yo alabo. Hoy cualquier cantante, o hace tiempo, que le canta al mundo, dice una frase cristiana o se trae una canción cristiana y ya creemos que le está cantando a Dios. No es así, porque lo de Dios es santo. Lo de Dios es santo. No es fastidio cuando alguien te dice que le cantes a Dios, que oigas música que le agrade a Dios. No es fastidio, es reino. Es reino. ¿Eres de reino? Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos habla el apóstol Pablo, dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, que enseñemos y exhortemos los unos a los otros en toda sabiduría y cantemos desde nuestro corazón con gracia a nuestro Señor. Le cantemos a nuestro Señor salmos, himnos y cantos espirituales. Salmos, himnos y cantos. Aquí lo dice muy claro: salmos de David, de Asaf, de Moisés. En la palabra de Dios está. El libro de Hebreos nos dice a nosotros que el libro de Salmos era el himnario de la iglesia de los hebreos, de la primera iglesia. Para los hebreos ese era su himnario, los salmos, que resalte la grandeza de Dios. Esos son los signos que glorifiquen a Dios, que sus letras sean en la palabra de Dios. Y los cantos espirituales, ¿sabe cuáles son? Los que testifican de lo que Dios ha hecho en mi vida en Cristo, lo que Él ha hecho en mí, lo que Él pone en mí. Cuando hay un músico que está rendido a los pies de Cristo y el Espíritu Santo pone en su boca una alabanza, un canto, eso viene de Dios. Esos son los cantos espirituales. Los atributos de Dios preparan el corazón para un encuentro con Dios. Encontrarnos con Dios, preparamos nuestro corazón cuando venimos a congregarnos, cuando llegamos al lugar de donde nos congregamos, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos a orar, preparamos nuestro corazón con alabanza a nuestro Señor, alabanza y adoración. Te pregunto, ¿en qué vives? ¿En espíritu, en alma o en la carne? ¿Quieres la respuesta? La respuesta es ¿con quién te encuentras? ¿Con quién te encuentras? ¿Con el Espíritu de Dios? ¿Vives en el Espíritu? ¿O te encuentras con el mundo y todas sus corrientes en el alma o en la carne? Ahí lo puedes ver. La música que es para Dios no es relleno, no es por cumplir, no es por ponerla, no es como salga. La gente está equivocada en eso. La gente llega tarde a un servicio para oír la prédica, porque al principio lo que hay es alabanza, pero debería ser sagrado lo que tú le entregas a Dios.
Ya es tiempo de que cortemos con esto, que cuando se está cantando al Señor, entonces el uno va para allá, el otro viene para acá, el otro mueve la silla, la gente entra y sale, hay quien come. No puede ser. Lo que le entregas al Señor tiene que ser santo. No es relleno. No es que mientras recogemos ofrenda pongamos aquí un corito y aquel se paró y bochinchó. No puede ser. Claro que sí hay un coro, hay un himno, gloria al Señor, pero todo es santo porque es lo que tú le entregas al Señor en tu alabanza. ¿A quién exalta la música hoy? Chequemos a quién exalta la música hoy. ¿Qué está pasando con la música que se está produciendo hoy para Dios? ¿Qué es lo que se está componiendo? ¿A quién está exaltando? A muchos hombres, a muchos ministerios. La imagen corporativa de no sé quién. No puede ser. Hay que cortar con esto. Dios va a levantar a un remanente que se mantenga firme en la palabra, en la alabanza, en la adoración. Aprendamos hoy para enseñar. En la música encontramos el tono, el timbre, la intensidad, el volumen, los decibeles, las partituras, el tiempo, el espacio. Y hay músicos que me están oyendo y saben mucho más de esto que lo que yo les puedo estar diciendo. Pero usted también sabe que ahí está la frecuencia. Y las tinieblas usan para meterte por la frecuencia sincopados. ¿Ha oído eso? Cuando te cambian en la intensidad de algo suave, bajo, a algo más fuerte, y pueden llevar incluso en un concierto a que la gente pierda por completo el control de las cosas, a que la gente enloquezca. Por ahí usted sabe qué cosas le está metiendo a alguien que le sirve a las tinieblas y que sabe humanamente de la música, sabe bastante, y te trabajan para controlarte, para que te apartes de Dios, para que salgas de la santificación. Le hablo a los creyentes. ¿Saben que trabajan lo que va al subconsciente o al inconsciente? Lo que tú no puedes descifrar con tus oídos. Lo subliminal. ¿Sabes qué cosas han puesto dentro de ti? Y le vas a seguir permitiendo a las tinieblas que te trabajen de esta forma. ¿Sabes qué debe haber en la música que nosotros ejecutamos para Dios? Espiritualidad. Y en el Espíritu de Dios todas estas cosas quedan sin efecto. La música puede sacar lo peor de una persona, los más bajos instintos, las más bajas pasiones. Entonces mejor que nos eleven las virtudes. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios. La música para Dios, la alabanza para nuestro Señor es un arma de guerra que Dios pone en tus manos, que alaba a Dios y trae alivio a tu vida. David tocaba, Saúl mejoraba, el espíritu malo se apartaba. No es diversión. Muchos creen que es diversión, que vamos a divertirnos un poco. No, es alabanza y adoración a nuestro Dios. Es música para Dios. Si no lo haces tú, que conoces a Dios, ¿quién lo va a hacer? Y no quiere decir que Dios se va a quedar sin alabanza, porque Dios buscará a otro que sí lo hace. Pero tuviste la oportunidad. Hazlo. No solo hoy, es todos los días.
Hay cosas que nosotros hacemos que le dan asco a Dios. Chequéate. Dios nos bendice porque Él es bueno y por su misericordia y por su fidelidad y por su gracia. Le ofrendamos a Dios música. ¿Cuál música? La que a Él le gusta, la que es santa, la que es para Él. No cualquier música. Su música, lo que es para Él, es santa. Cambia. Seamos verdaderos adoradores. Es tiempo de ser un verdadero adorador. Prepara el lugar, prepara el corazón, la mente, el cuerpo, y con tu espíritu y el espíritu de Dios juntico, música para nuestro Señor. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y le cantaré alabanzas a mi Señor. El Salmo 138, del 4 al 6. Hay una alabanza poderosísima. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de la gloria de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El altivo es el que se resiste a Dios, el que está en soberbia y no quiere nada con el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña humildad y desde ahí le cantamos, porque la gloria de Jehová es grande. Ríndete al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te adoro y te exalto en esta hora y glorifico siempre tu nombre, precioso Jesús. Y agradecido contigo por esta oportunidad de predicar tu palabra, de enseñar, mi Dios. Bendigo en tu nombre, Jesús, a cada persona que oye tu palabra. Poderoso Espíritu Santo de Dios, enséñanos a cada uno. Y ayúdanos cada día para ejecutar lo que aprendemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.